Es un placer enorme recibir al CEO y cofundador de circusedu.com.ar y a su vez presidente y cofundador de educación137.org. Me estoy refiriendo a un gran amigo, Juan María Segura. ¿Cómo estás, Juan María? Silvio Sacomani te saluda. Buenas tardes, Silvio. ¿Cómo estás? Gracias por el llamado. No, por nuevamente. favor, gracias por atendernos. Por favor, escucho con mucho retorno, perdón. A ver si lo podemos bajar ahí, así estás más cómodo al momento de dialogar. ¿Estás bien ahí? A ver. No, dale, no importa, seguimos. No, pero la idea es que te escuches bien, Juan María, porque si no es súper molesto. Para mí lo más importante es escucharte a vos. No, todo lo contrario, tanto para nuestros oyentes como para mí y para el equipo y para mí, bien digo, es escucharte a vos, sin ningún tipo de dificultad. ¿Querés que te llamemos de nuevo? No, estoy cómodo, dale, vamos. Ok, vamos. Bueno, quiero conocer tu impresión con respecto a la marcha universitaria federal, muy nutrida, muy importante, reclamando el financiamiento precisamente de las universidades, siendo que la ley fue aprobada, ¿sí? Coméntame un poquito qué ves al respecto y cuáles son tus consideraciones. Bueno, a ver, en principio, Silvio, no nos estamos encontrando a juicio mío, con nada nuevo. Era de suponer que la acción política de la universidad pública en general, liderada probablemente por la UBA, por la dimensión que tiene y la preponderancia, pero con todo el Consejo Interuniversitario atrás encolumnado, que se iba a seguir manifestando de esta manera, porque la verdad que desintoxicar al adicto siempre es trabajoso, ¿no? Y me parece que el sistema universitario argentino, bueno, en los últimos años se ha visto secuestrado por la mala política y bueno, y eso en algunos lugares y en algunas instituciones más que en otras ha distorsionado la forma en la que deberían haber trabajado esas casas de estudio, y bueno, no ha honrado el dinero que la ciudadanía le ha otorgado para hacer que personas de distinta condición socioeconómica puedan valerse de una formación universitaria, ¿no? Me parece que hay datos que son contundentes en ese sentido, que son los datos que conoce todo el mundo, ¿no? Que la tasa de graduación de la universidad pública es baja, que los chicos se pasan muchos años sin graduar, sí. Más o menos 40% de los alumnos no rinde un solo examen por año. Me parece que hay datos que son escandalosos para un país pobre como somos, ¿no? Totalmente. Y bueno, en ese sentido yo veía como algo previsible que la universidad se manifieste de esta manera, militando de esta manera la causa de seguir siendo financiada o subsidiada sin sentirse responsable de dar cuenta de cómo gasta ese dinero. Claro. Y bueno, sí, porque es lo que solicita con un gobierno, con un poder ejecutivo que después de muchas décadas le ha dicho, mirá, esto no puede funcionar así, no se sostiene. Entonces lo que estamos viendo es bastante era de esperar que sucediese de esta manera. Y yo destaco la valentía del gobierno para hacerle frente a este problema al que ningún poder ejecutivo anteriormente se le animó. Me parece que es una problemática muy sensible, porque cuando uno se mete con estos temas, a uno automáticamente lo acusan de que está en contra de la gente que no tiene posibilidades de estudiar si no es en la universidad pública, y que está en contra de los buenos salarios de los docentes que trabajan muy bien. Y bueno, el gobierno, a pesar de eso, se cargó con el costo de que lo acusen de tal manera y le está haciendo frente a un problema que los únicos que estaban perdiendo eran los propios estudiantes de la universidad, ¿no? Que cada vez
se encontraban con una universidad que funcionaba de una forma a nivel global más errática, ¿no? Uh-huh. Ahora, también lo que hay que tener presente, y me parece que es muy importante, muy relevante y significativo a su vez, que es lo que comentás, el tema de los estudiantes crónicos. Agrego que nunca se ha arancelado, ¿sí?, la universidad pública para los extranjeros, y obviamente la falta de rendición de cuentas de los gastos por parte de la universidad. Esto es una cuestión también, no sé si poner también, pero fundamentalmente política. Bueno, sí, el financiamiento es político, pero también es reglamentario. Vos sabés que la Ley de Educación Superior, en un artículo específico, dice que las universidades públicas o de gestión estatal van a funcionar con el financiamiento anual del Estado, sujeto a que cumplan ciertos indicadores de eficiencia y equidad. Entonces se cae de maduro que el financiamiento antes tiene que poder ser justificado por una rendición de cuentas que muestre que ese dinero se está gastando de una manera eficiente y equitativa. En la medida en la que no esté esa rendición de cuentas, pues el dinero no debería girarse, pero no por el capricho de un gobierno de turno, sino porque así lo establece la ley. Porque se está incumpliendo la ley, ni más ni menos. Pero por supuesto. ¿Cuál es la argumentación de la UBA? La UBA dice que ellos, dentro del CIN, del Consejo Interuniversitario Nacional, que es de alguna manera la agrupación que reúne a las aproximadamente 60 o 70 universidades públicas, uh-huh, que dentro del CIN ellos se auditan regularmente. Pero las auditorías se las tienen que presentar al gobierno. Parte de su propio gasto, porque así cualquiera se audita. Pero claro, insisto, las auditorías las tienen que presentar ante el gobierno. La auditoría la tiene que hacer la Sindicatura General de la Nación. Ese es el órgano del Poder Ejecutivo. Para el Poder Ejecutivo, la rendición de cuentas, quise decir, claro, de que al momento de girar fondos para la política A o Z, ese dinero está bien aplicado, uh-huh, y esa política se está implementando en los términos que establece la ley. Sí, sí, continúa, por favor. Entonces decías... No, y además está el otro tema que vos mencionabas, el de los estudiantes extranjeros, que este gobierno ha habilitado a las universidades públicas, si así lo deseasen, que le cobren a los estudiantes extranjeros. Hasta donde yo sé no está aconteciendo este tema, este hecho. ¿Cómo? Hasta donde yo sé, esto no está ocurriendo. No está ocurriendo. Ahora, fíjate que la Facultad de Medicina de la UBA tiene 40% de estudiantes extranjeros. Claro. Y la Universidad de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata tiene 51% de estudiantes extranjeros. Entonces, digo, bueno, acá o generan los recursos, porque hay otro artículo del Estado, otro artículo de la Ley de Educación Superior que dice que el Estado no puede financiar comprometiendo las cuentas del Tesoro Nacional. De vuelta, estoy citando texto del articulado de la propia Ley de Educación Superior. Uh-huh. Entonces, si el dinero no está, porque no se puede comprometer el Tesoro Nacional, porque las cuentas si no cierran. Bueno, las facultades tienen habilitado generar sus propios recursos. De hecho, todos los posgrados de las universidades públicas se cobran, todos. Entonces la universidad tiene de alguna manera la capacidad de generar oferta y actividades que le signifiquen recursos adicionales. Bueno, tal vez deberían explorar también más por ahí y reconsiderar si un alumno extranjero, la propia universidad quiere particionar el dinero
que le es llegado del Estado para pagar los estudios de un alumno argentino, quiere particionar esos recursos para pagarle la carrera a un alumno extranjero. Sí, bueno, sí, estas son discusiones, este es el tipo de discusiones que hay que tener. Pero no las dan. Obvio que no las dan, desde las universidades no las dan. Es mucho más fácil gritar y llenar la calle con banderas. Y yo lo que digo es, acá gritar no sirve, transparentar sí. Claro, sí, por supuesto. Entonces acá lo que hay que hacer es auditar. La Subsecretaría de Políticas Universitarias anunció que va a crear un micrositio en donde va a poner toda esta información para ser observada por la sociedad y para ser entendida por los medios de comunicación que a veces participan de este debate de una manera muy poco informada. Sí. Bueno, el Estado tiene que informar con un poquitito más de presión, de precisión. Sobre Hace todo falta esto, ¿no? hacer docencia por parte del Estado en torno al tema universitario y a lo que está aconteciendo en sí, porque lo único que sostiene el gobierno es que no se estarían rindiendo cuentas desde la UBA, por ejemplo, y otras universidades. Pero queda ahí, no habla de la ley, y hay otros temas que vos precisamente estás poniendo sobre esta mesa de trabajo de la cocina de las noticias, que el gobierno no informa, y tienen que hacer hincapié especial en este punto. Pero estoy de acuerdo, y digo, esto alcanzaría a los que no son especialistas en el sistema, claro, a los medios, a la opinión pública en general. Ahora, esto que estamos diciendo no alcanza o no incluye a los oportunistas del sistema, que conocen el articulado de las leyes y que a pesar de eso militan y gritan con una argumentación engañosa. Claro, por supuesto. Recordemos que cuando Sergio Massa era ministro de Economía, recortó el presupuesto de la educación en 70.000 millones de pesos y no hubo ninguna movilización al respecto. Nadie dijo absolutamente nada. Por supuesto. Acá mira, yo creo que hay dos víctimas muy claras o dos colectivos, vamos a llamarlos de víctimas muy claras, que son los buenos profesores e investigadores, los buenos, y los alumnos dedicados. Esos son dos grupos de personas del país que son víctimas directas de la miserabilidad de los oportunistas. Víctimas directas. Ahora, los buenos profesores e investigadores son víctimas. Hay otros que no. Los alumnos dedicados son víctimas. Los que no rinden materias a lo largo de un año entero no son víctimas. No, para nada. Para nada. Son visitantes, son ocupas del sistema. Son números que para lo único que sirven es para cargar una planilla con la que después se dan vuelta y le demandan dinero al Estado. Sí, además de eso, tenés varios de esos pseudo estudiantes que van a la universidad pura y exclusivamente a hacer política. Absolutamente. Vos pensá, Silvio, por ejemplo, que te doy un buen ejemplo. La Universidad Nacional de las Artes. Sí. El costo de un graduado de esa universidad son más o menos $300.000. ¿De un graduado? Cada graduado de la Universidad Nacional de las Artes cuesta aproximadamente 400 millones de pesos, lo cual te da $285.000, $290.000. Entonces digo, Argentina hoy, con la fragilidad de Estado que tiene, ¿está en condiciones de erogar $55.000 por año para graduar un estudiante de la Universidad Nacional de las Artes? No, la respuesta es obvia. Sí, claro que es obvia. Bueno,
esa es la discusión que deberíamos estar teniendo. ¿Qué sistema universitario es capaz de sostener un Estado pobre o un Estado frágil? Sin ir más lejos, el subsecretario de Políticas Universitarias sostuvo que la ley de financiamiento nació muerta porque viola el principio de presupuesto o el principio presupuestario. Claro. Por supuesto. Ahora, entonces yo digo, acá no se están dando, creo yo, las discusiones de fondo. ¿Por qué? Porque cada vez que uno se mete con estos temas, enseguida le llenan la calle de banderazos y todos los medios hacen eco, y los políticos y los actores, y todos hacen eco de que, ¿cómo se van a meter? Esto es un límite que no deberían haber pasado, a la universidad pública no hay que tocarla, porque la UBA es un orgullo nacional. No, la UBA es el recuerdo de un orgullo nacional. La UBA en algún momento graduó premios Nobel. Hoy no lo hace. Hoy es un universo muy, muy grande donde hay gente destacadísima haciendo investigaciones buenas, pero hay otros que son unos ocupas, que le están matando. Entonces tenemos que refinar un poquitito este debate, creo. No, que no te quepa la menor duda, Toda marcha, en líneas generales, es política. ¿Sí? Te diría, siempre es política, pero se notó muchísimo ayer, muchísimo. Sindicatos, bueno, el mismísimo Axel Kicillof, infinidad de kirchneristas, la izquierda. Está a las claras que lo que intentan hacer, me da la impresión, decime si, rectificame si no estás alineado conmigo, que lo único que están haciendo es tratando de desgastar al gobierno en este punto. Y como bien decís vos, yo entiendo que ellos conocen cuál es la realidad, que son los puntos que no aborda el gobierno. El tema es que desestabilizar, ¿sí?, es lo que intentan. Sí, y además yo creo, Silvio, que están que la oposición está ejercitándose con distintos tipos de acciones en contra del gobierno para ver cuál pega más fuerte o cuál hace que mida peor el gobierno frente a un año que viene, en donde esto va a pasar cada semana con las acciones que crean que mayor repercusión negativa para el gobierno tienen. Con lo cual esto yo creo es una gimnasia para el año que viene. Ahora, insisto, parece ser, y esto es lo lamentable también, que yo no entiendo por qué el gobierno no hace foco, no subraya, no hace hincapié en todo esto que vos estás comentando, de una manera simple como para que la gente lo entienda. Yo te digo, el día que pongan un micrositio, nadie lo va a mirar, Silvio. Ese es el problema. Claro, no, pero yo no me refiero a microciclo, ni tampoco hablo de una cadena nacional, pero que se informe cuál es la realidad de las universidades. Bueno, que está lleno de ocupas, estoy totalmente de acuerdo. Pseudo estudiantes, totalmente de acuerdo. Yo te digo que la verdadera reforma universitaria debería ser una reforma una revisión o un rediseño de la forma de financiamiento. ¿Me repetís, por favor? Es muy interesante. La verdadera reforma universitaria yo creo que debería ser el rediseño de la forma de financiamiento. Sí, comparto 100%. Te digo un ejemplo sencillo. El Estado debería garantizar el financiamiento de estudios universitarios de una persona en los tiempos en los que se tiene que terminar la carrera. Y un poco más si querés. ¿Querés un año más? ¿Querés 2 años más por la gente que trabaja? Y por eso, y unos años más por la gente que trabaja. Listo. Ya está. Y se acabó. Y se terminó.
y se acabó. Sí, yo comparto 100% lo que estás ¿Entendés? planteando, 100%. Pero, insisto, la mayoría de la gente, ¿qué ve? No, este es un gobierno que no quiere a la educación, que rechaza la educación pública, que va a cerrar las universidades públicas, que quiere todo vinculado al sector privado. No, no es así. No, eso se sabe que es mentira, pero No es bueno, así. queda bien repetirlo y todos lo repetimos. A ver, yo soy graduado en la Universidad de Buenos Aires. Mi padre se recibió en la Universidad de Buenos Aires, mi hija es graduada de la Universidad de Buenos Aires, con lo cual no estoy escupiendo para arriba. No, Lo por que digo supuesto. es una institución que hoy, por la forma en la que está gobernada, no respeta la ley. Ni más ni menos. Punto. Y se acabó la discusión. Después podés decir que el graduado sabe más o menos, rinde mejor o peor, después en la vida adulta, en la disciplina a la que se aboca. Lo que no podés discutir es si cumple o no cumple la ley. Sí, sin lugar a dudas. Sin lugar a ¿No? dudas. Sin lugar a dudas. Bueno, Juan así que por ahí vamos, Silvio. Bien, te agradezco muchísimo, ¿sí? Que me acompañe. Siempre es un placer enorme dialogar con vos. Bueno, el agradecido soy yo, Silvio, y bueno, ya volveremos a hablar por otra de estas. Ya lo creo, ya lo creo. Juan María, fuerte abrazo. Y muchas gracias Abrazo nuevamente. enorme. Hasta Chau, luego. gracias. Adiós. Chau. Lo escuchabas a Juan María Segura, CEO y cofundador de circusedu.com.ar y presidente y cofundador de educación137.org.